horas nada más salió Petal, el nuevo disco de Ariana Grande, y hace escasos 2 o 3 horas acaba de salir el videoclip de dicha canción. Entonces vamos a escucharlo, vamos a comentarlo. Ya vi un poquito, me resultó bastante fuerte y dije, no, lo voy a ver con ustedes en vivo y en directo. Así que vamos a ver Petal y vamos a comentarlo. Vamos allá. Parental advisory and viewer warning. The following video contains explicit content and depicts graphic violence, which may be offensive to some viewers. Viewer discretion is advised. Es buenísimo porque el parental advisory, sí, o sea, como el disclaimer de que va a contener imágenes fuertes, está hecho con una narración como si fuera película de los años 50, muy Alfred Hitchcock, director de películas de terror como Los pájaros, como Psicosis, sí, o sea, tiene como eso. Y la estética, sí, tanto de la imagen visual de Petal, tiene algo de Hitchcock también. Medio cincuentero. Ok, ¿querés una margarita? En una estrella de Hollywood. Y Ariana se baja de un taxi del año 50 más o menos. O sea, nos sitúa en otra época, claramente. Por eso también hay que prestar atención a los detallitos, como este parental advisory y demás. Audición hoy para estrellas. Hello. I'm Pepper. I'm here for the audition today. You and everyone else, honey. Había visto un poquito de esto antes, o sea, cuando lo empecé a ver, porque dije, hago esto un video análisis, es decir, lo veo todo antes y después comento, o lo veo en el momento. Pero en cuanto lo empecé a ver dije, me parece que amerita un poquito más verlo en el momento e irlo comentando. Pero una de las cosas que retrata, por lo menos el videoclip, también la letra, pero el videoclip, es como lo sórdido de la industria, sí, tanto de la industria de la música, la industria del entretenimiento en general, sí. Tenemos a esta mujer que es la que está recibiendo a las candidatas para la audición, completamente desconectada de la situación, más allá del bien y del mal directamente, y es como agarrar el formulario y anda para allá, que hay, como vos hay un montón. Lo que me gusta de Ariana es que te tira estos mensajes que si les prestas atención no pasan desapercibidos. Take an application, pick a number, and get online. Elegí, agarrar una aplicación, agarrar un número y hacer la cola. Es como la melodía de Thank You Next, pero no, de Thank You Next no, perdón. Es la melodía de I Want It, I Got It. Na, 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 na. ¿Cómo se llamaba este tema? Ahora se me fue el nombre. Cuando quiero decir las cosas me va el nombre. Ese tema de Ariana, que habla justamente de que ella tiene todo lo que quiere, pero de una manera completamente distorsionada en esta canción. ¿Lo notaron? Miren, vamos a ir 5 segundos para atrás. Escuchen la melodía. Es la melodía de esa canción, pero completamente distorsionada. Como disonante. Trying to feel something real to cry again. Y es que quiero parar en cada uno de los detalles porque para esto hice este video. Ellas se mueven todas al unísono, como si fueran la misma persona, que es un poco lo que quienes le van a tomar la audición creen que son. Digo, completamente descartables, la misma persona, da exactamente igual. Y al mismo tiempo se mueven con la cadencia de una máquina de escribir de los años 50. Está muy bien logrado, realmente. They say that artists need tears to write again. Estoy leyendo la letra en la otra pantalla porque es ciega. 'Cause all of my favorite stories end in some kind of catastrophe. Y quienes toman las decisiones son 4 viejos hombres, por supuesto, no se puede obviar ese detalle, que están
también como muy sobrados. Como ellos la están pasando bien, mientras todas las chicas que están audicionando para este papel están nerviosas, tensas, sintiendo que no son suficientes. Me gusta muchísimo. Y la letra acompaña, ¿no? Por supuesto. But I don't need someone to save me, 'cause this music and that will never die. It's such a fuck situation. Una voz dulce, pero aburrida. Y le deniegan o sea, le dicen como que no es lo que están buscando. Not good enough. Pavement, just as long as she keeps getting it right. Heartbreak won't be here in paradise. Y no, por no decir que me encanta el estilo musical, sí. Es como este pop mezclado con un estilo más R&B, pero un R&B de otra época. Y con la voz de Ariana haciendo este contraste, porque el bajo es súper pesado, la música es súper pesada y a tierra, y la voz de Ariana, al contrario, es súper etérea, aguda y suave. Hablando de esto de... la letra habla un poco de esto de que hay que llorar para ser artista, pero también te hacen sentir insuficiente constantemente. Me gusta. Si por acá viene todo el álbum y a ustedes les interesa, yo no tengo ningún problema en hacer un análisis en vivo de todo el disco. Déjenmelo en los comentarios. Si les interesa, los voy a tener en cuenta este fin de semana y la semana que viene podemos hacer un análisis en vivo del disco entero. Such a convenient revelation. This record in rotation. Long as she gets the ovation each night. Heartbreak won't break, this is paradise. Siempre que ella reciba una ovación cada noche, el desamor no morderá, es el paraíso. ¿Sí? Como esta idea de que los aplausos de la aprobación de los otros te va a salvar de tu propio vacío. Si ustedes notan, Ariana, que está allá en el fondo, la vamos a traer de vuelta, está vestida, hace como un cambio, bueno, la rechazan en esta audición y ella vuelve a sacar número y vuelve a la audición y todas han cambiado un poco como se ven, ¿sí? O sea, ella vino dulce como es en la primera audición y en esta siguiente audición ya viene como mucho más audaz. Y este arquetipo de la chica audaz está completamente inspirado en Olivia Newton-John en Gris, sí, que es la protagonista, que es toda dulce y linda y suave, y en un momento de la película se tiene que mostrar mucho más audaz, mucho más sexy, y hace exactamente este cambio de ropa, sí. Ovation each night. Heartbreak won't break, this is paradise. I hear them all say, ooh, 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 ooh. They say, ooh, 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 ooh. Tell me who's to blame, is it the people or myself? ¿Quién tiene la culpa? Es la gente o yo misma. Es muy fuerte. Es muy fuerte la letra. Es muy fuerte lo que ella muestra en el video. Esto de que para ser aceptada por, vamos a suponer, la industria, tiene que sexualizarse ante las personas que eligen si va a seguir adelante en su carrera o no. Que es algo que pasa. Y pasa muchísimo. Y es como lo que se intenta ocultar, porque es la parte fea de todo esto, del sueño, del gran sueño de ser artista, sobre todo si sos mujer. Pero sucede, y sucede mucho más de lo que a la industria le gustaría mencionar. Sí. Yeah, but this time feels so very different. This is not a grand photo. A couple million. Y sigue no siendo suficiente. Entonces un poco te muestra esto de que nada es suficiente. A ver, ¿cuál es el siguiente cambio? Igual ya estoy aterrada. Siento ya esto peli de terror. Thoughts like a penny, but I am not a victim, bitch. I'm toxic, drowning in my blessings. ¿Ves? Pero no soy una víctima. Uy, es que tengo que parar. Escuchen la canción en otro lado, chicos. O sea, lo que me gustaría es que no me dejen comentarios como parás mucho. Sí, es un análisis. O sea, si quieren escuchar la canción completa, escúchenla en otro lado. Yo no, después me escucho las canciones si me gustaron. De hecho, la anterior que sacó, la de... You love me. La escuché después, ya la tengo en mi playlist, pero en el momento en que la analicé, le tengo que prestar atención a los detalles.
Presten atención a lo que dice esta parte de la letra que es terrible. No soy una víctima. Prácticamente me estoy ahogando en mis bendiciones. ¿Qué es esto de...? Que es algo que dice mucho su público. Y es algo que dice mucho la gente sobre los artistas. Que es como, no se pueden quejar porque están viviendo una vida privilegiada. Sí. Entonces, claro, desde el afuera uno puede ver los privilegios del otro, pero no puede ver lo que esos privilegios conllevan o acarrean. O mismo, ni siquiera los privilegios. ¿Qué es lo que acarrea esa vida? Entonces un poco está hablando de eso, como no tengo el derecho a quejarme porque estoy llena de bendiciones. Entonces es un poco de la ironía. Y esto de tener que sonreír cuando estás... Esto también se puede extrapolar a una entrevista de trabajo, pero en el mundo artístico es duro con el tema de las audiciones. Es muy frustrante, alguien que ha ido a muchas audiciones se los puede decir, es muy frustrante ir a las audiciones y sentir que nunca sos suficiente, que nunca encajás en un momento como que te acostumbras, que no está bueno, es horrible, pero en un momento te acostumbras y empezás como a amoldarte a lo que quiere ver la otra persona o las otras personas que son las que te hacen la audición, pero tenés ese sentimiento constante de que vos, como sos, no sos suficiente. Nunca sos suficiente. Y creo que es un sentimiento que hoy en día se ha extrapolado a las redes sociales y ya ni siquiera necesitas ir a una audición. Nunca sos suficiente. Porque todo el mundo te está mirando. Y todo el mundo está juzgando si dentro de sus parámetros estás o no. Bueno, esto lo muestra un poco. Me gusta. El video me parece espectacular. Y ahora le ponen desesperada. ¿Por qué? Porque muestra cuánto quiere algo. Ay, es muy desesperante este video. Y lo sigue intentando, y lo sigue intentando, y lo sigue intentando, y nada es suficiente. Por muy suave, por muy aburrida, por muy demasiado sexy, demasiado desesperada. Ay, no. Estoy yo frustrada en este momento. Y cada vez empieza a ser como más exagerado el movimiento. Antes era como todo perfecto y sincronizado. La primera vez que se presentan todas estas mujeres para ser grandes estrellas. Y cuanto más va avanzando los intentos, más desprolijo y desesperado empieza a ser todo. Uf, tiene una carga... Espero que todo el mundo esté entendiendo como de lo que quiere decir con este video. Y si no, vean el análisis, Pero tiene una carga muy dura lo que implica la canción y el video. Okay. Well, want to thank you for coming in again, Penelope. It's not Penelope. What is No saben ni cómo se llama. ¡Ay! Pepper. Unfortunately, this one fell a little flat. You know, Desafortunadamente esto estuvo un poco plano. there's something about you. You give off this feeling that is completely... It's unmarketable. What's the word? Transmitís esta... ¡Ay, no! Transmitís esta sensación de que no se puede comercializar. No sos atractiva, o sea, no sos lo suficientemente atractiva como para venderte. Y buscó a los señores... Perdón, no voy a criticar el aspecto de los señores, pero como están maquillados, la pose que tienen y todo es como desagradable, muy desagradable, pero es un poco con lo que te chocas. O sea, es como la pared con la que te chocas cuando querés entrar en la industria del entretenimiento en general. No se ven de esta manera quizás, pero sí sienten de esta manera. Attractive. What's the word I'm thinking of? Thank you. Inauthentic. No es The auténtico. way you used to be, I miss that. You know, it's like, what do you... La forma en la que eras. ¡Ah!
Igualmente ella está haciendo una crítica a esto que yo lo comentaba en algún momento ayer. Esto de que los fans, porque eso también representa a los fans. No todos los fans, sino ese grupo de fans que se obsesionan tanto, que quieren mantener al artista como en una caja de cristal y que se mantenga así desde el principio hasta el final de su carrera. Y lo que está diciendo acá es que la rechazaron por ser lo primero que era, o sea, lo primero que mostró en la audición, pero ahora le están pidiendo que sea lo primero que mostró en esa audición, en la que la rechazaron. Entonces, esta contradicción de pedirle al artista siempre que sea como era antes, pero como era antes tampoco les gustaba, es agotador, es agotador. You got some personality disorder going on? Is that the thing? We miss the old you. Maybe you could go out and find her and come back and give it another shot, huh? Well, you should try singing tenor. 10 or 15 miles from here. Okay. Y se burlan de ella y la humillan ahí. Ay, no. Thank you. Y ella tiene que sonreír y decir gracias con una sonrisa. Qué satisfactorio. Y esto es muy Hitchcock. Esto de los colores negros y rojos y las sombras es muy del cine de terror de la época de los 50. Tiene un toquecito también de Kubrick del El Resplandor, sí. Me quiero reír y llorar al mismo tiempo. De verdad. O sea, es extremadamente satisfactorio, pero es tremendamente horrible lo que está planteando. Sí, es horrible lo que está planteando. ¿Me entendés? Porque de verdad hay que llegar a... Lo que ella está mostrando es esto. De verdad tengo que llegar a este extremo. A este extremo. Para poder liberarme de una industria que no está conforme nunca con absolutamente nada de lo que haga. Y esto va dirigido a ella, que es una mega estrella, y va dirigido a todas estas pibas que audicionan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no quedan nunca porque nunca son suficientes o nunca son, según la industria, lo suficientemente auténticas o lo que carajo quieran vender. Bueno, eso, entonces es satisfactorio y horrible. Es una sensación... Estoy teniendo muchas sensaciones en este momento, ninguna de ellas me gusta demasiado, la verdad. Good for you, bitch. Y la señora, que antes era completamente indiferente a estas pibas que iban a pasar por la picadora de carne que eran estos señores, la felicita. Floreces en cualquier lugar donde te planten. ¡Ay, Ariana, me estás haciendo mal! Te quiero abrazar. ¿Estás bien, Ariana? ¿Necesitas un abrazo? Me parece a mí que sí. That's it. Give me dreamy, hopeful, and cut! We got it. Y al mismo tiempo, qué inteligente. Y al mismo tiempo, esto es un rodaje. Entonces, ella es consciente, o por lo menos esto es lo que nos quiere hacer saber con este video, es consciente de que es parte de la maquinaria, que ella misma es parte de la maquinaria que está criticando. Sí. Brilliant. Absolutely brilliant. It was fierce yet vulnerable at the same time. Are you sure you don't need one more? Trust me, we got it. Right. Thank you. But hey, this town deserves a star like you. Thank you, Mr. Gressler. Y él es el director es el director.
Pero te muestra esto de que me gusta mucho también esto de como la conciencia de que ella es parte también de la maquinaria que está criticando en esta canción. Y vuelve a sonar este... Y ahí vuelven a hacer la flor. Me parece un concepto sumamente interesante, bastante más profundo de lo que esperaba, realmente. Mostrando que el pop puede ser sumamente profundo, creo, y eso está buenísimo, porque el pop siempre es como muy banalizado y siempre es como muy tratado de algo que no tiene la posibilidad, la capacidad de ser profundo en cuanto a los temas. Me parece que es durísimo lo que plantea en el video. Todavía lo tengo que procesar. Y voy a volver a escuchar la canción para poder prestarle un poquito más de atención a la letra. Cuéntenme qué les pareció y háganme saber en los comentarios si quieren ustedes que haga yo un análisis en vivo de este disco nuevo de Ariana Grande. Sí, solo lo voy a hacer si veo la suficiente cantidad de energía en los comentarios como para hacerlo, pues si no, no tiene mucho sentido. A mí me encantó, pero lo puedo escuchar a solas. Bueno, los voy a estar leyendo en la cajita de comentarios. Les mando un beso enorme. Acuérdense, se suscriben, le dan me gusta y me comentan. Y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.